Cuando conectamos la educación con el turismo, estamos uniendo dos fuerzas que pueden hacer de este mundo un lugar mejor. Taleb Rifai. Estamos listos para iniciar con nuestro segundo día de gira. Despertamos muy temprano con todo el ánimo para seguir disfrutando de esta aventura en el Hotel León Marino, en donde nos serviremos un delicioso desayuno continental que nos aportará energías y nutrientes necesarios para el resto del día. Para nuestro primer recorrido nos dirigimos por la avenida Charles Darwin. Y bueno, se preguntarán quién es Charles Darwin. Este era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. Bueno, y desde esta avenida a unos 5 minutos de recorrido hasta llegar a Puerto Ayora, para tomar un bote y trasladarnos durante aproximadamente 2 horas y media, y en este largo recorrido podremos observar fauna de la zona como son las iguanas, tortugas gigantes, los lobos marinos, los piqueros patas azules, garzas de lava, fragatas comunes, cucube y cangrejos violinistas. Y hemos llegado a Puerto Villamil, localizado en la isla Isabela, con 4.588 kilómetros cuadrados de superficie. Representa el 60% de la superficie total terrestre de las Islas Galápagos. Originalmente se llamaba Albemarle o Santa Gertrudis. Es la más grande del archipiélago y posee una cadena de 6 volcanes, bastante jóvenes e intermitentemente activos. Uno de ellos es el Wolf. Es el punto más alto del archipiélago, con alrededor de 1.707 metros de altitud. Es una zona viva y en constante formación. Para comprobarlo hay que visitar uno de estos 6 volcanes. En el año de 1973, Isabela fue reconocida como el tercer cantón de la provincia de Galápagos. Su puerto principal es el Puerto Villamil, y en esta isla existen lagunas salobres que albergan a decenas de flamencos. Playas de arena blanca, cráteres que muestran signos de erupciones recientes y grietas marinas. Donde se divisan a las tintoreras. Isabela también tiene su historia cerca del Puerto Villamil, su centro urbano. Están los restos del Muro de Lágrimas, como testigo de la colonia penal que existió aquí desde 1946 hasta 1959. Luego de conocer un poco de su historia, nos dirigimos a la Concha de la Perla, la cual se encuentra ubicada cerca del muelle de Puerto Villamil. Es una piscina natural de 15 a 20 metros de profundidad aproximadamente, con un agua tranquila y totalmente transparente, donde se puede observar con mucha suerte todo tipo de biodiversidad marina. Basta una sola hora de snorkel para poder encontrar pulpos, mantarrayas, tortugas marinas, estrellas de mar, lobos marinos, iguanas y un sinnúmero de especies. Se puede nadar con lobos marinos y pingüinos, algo que no se puede experimentar en ninguna otra zona tropical del mundo.
Aquí se pueden observar aves migratorias como el chorlito semipalmado, zarapito, vuelvepiedras, playero enano, playero común y chorlo chico. En cuanto a su flora, constituyen humedales con características paisajísticas únicas por la presencia de manglares formados por mangle rojo, mangle negro, mangle blanco y el mangle botón, junto a especies endémicas de cactus como el candelabro y la tuna. También se puede realizar una caminata por el sendero de madera que lleva a la bahía Concha de Perla. Este sendero fue construido por el Parque Nacional Galápagos entre los manglares y nos lleva a un pequeño malecón o muelle, desde donde se puede saltar al agua para poder nadar o practicar snorkel, simplemente nadar en aguas tranquilas y cristalinas. Y nuestra siguiente parada es la Laguna de Flamingos, ubicada en la isla Isabela. Está formada por colapsos de lava en zonas costeras. Es uno de los principales sitios de reproducción de flamingos. Una de sus principales características es que tienen la lengua más grande de todas las aves, debido a sus técnicas de alimentación. Este animal es una especie muy particular, con su cuello en forma de S. Puede alcanzar el 1,5 metros de altura. Los brillantes tonos de rosado que embellecen su plumaje se deben a la presencia de tintes orgánicos en las algas y crustáceos de los que se alimentan. La forma extraña del pico está relacionado a la forma en la que el flamingo busca su comida. Este se adaptó para poder separar el barro de la comida. Desde el punto de vista geológico, este lugar tiene cuantiosos aportes de agua dulce subterránea. Esta isla es una isla muy joven, que tiene una antigüedad menor a 1 millón de años, y con un suelo volcánico muy permeable que permite que el agua de las lluvias se filtren y corra desde las partes altas hasta las zonas costeras. Posteriormente, nos dirigimos hacia el restaurante Royal Rock, en donde disfrutaremos de un delicioso almuerzo. Nos serviremos un apetitoso caldo de bolas acompañado de un ceviche de pescado. Una receta muy tradicional de las islas es el bacalao con papas, para lo cual sus ingredientes son 3 libras de papas, 1 libra de bacalao o pescado seco, pimienta negra, sal, comino, ajo, media taza de aceite de oliva, 4 ramas de cebolla y 1 rama de cebolla blanca. Es una receta muy sencilla, descrita como humilde por muchos nativos de las Islas Galápagos, en la que una vez más el pescado es el ingrediente estrella, tal y como sucede en la mayoría de platos típicos de la costa. El secreto para que este plato nos quede acorde a como se describe en la receta son las papas. Lo ideal sería dejarlos para el último. Una vez hayamos cocinado el bacalao, le añadimos un delicioso sofrito a base de pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, ajo y tomate. Una vez sancochados los anteriores ingredientes, es recomendable añadir un toque de vino blanco para poder potenciar el sabor de este plato. Lo dejamos evaporar e incorporamos las papas cortadas. No importa si los trozos son regulares o irregulares. Al final, se añade el caldo del pescado en una cantidad considerable para poder cubrir todos los anteriores ingredientes. Se cocinan las papas durante aproximadamente 25 minutos. Después de este delicioso almuerzo, nos dirigimos hacia el complejo de humedales en la isla Isabela. Este cuenta con una extensión aproximada de 872 hectáreas. Contiene una de las áreas de mangles más extensas del archipiélago.
representan un sitio importante para el control de inundaciones, especialmente cuando se presenta el fenómeno del Niño. Y bueno, se preguntarán qué es el fenómeno del Niño. El Niño es un evento climático mundial que produce el calentamiento de las aguas del mar y provoca fuertes inundaciones, así como sequía en distintos países del mundo. Este complejo cuenta con una gran cantidad de atractivos, como el Mirador de los Tunos, también tenemos la Posada Redonda, la Playa del Amor, la Poza Escondida y el Camino de las Tortugas, en donde podremos observar a las tortugas interactuando libremente. Por último, tenemos el famoso Muro de Lágrimas, ubicado en la isla Isabela, el cual funcionaba como base militar norteamericana, pero tras finalizar la Guerra Mundial, las fuerzas se retiraron. Así que el gobierno ecuatoriano decidió en ese entonces usar la alejada isla para poder llevar a los presos más peligrosos del país y fundar lo que llamaron una colonia penal. Esto durante los años de 1946 a 1959. Así podían castigar a los presos y se los obligaba a construir un muro con enormes bloques de lava que provenían en su mayoría del volcán Sierra Negra. Tiene unos 100 metros de largo por 7 metros de altura. El muro hace ilusión a la trágica página en la historia de la isla. Una historia escrita con el sudor y la sangre de aproximadamente 300 prisioneros. Finalmente, nos dirigimos al Hotel La Laguna Galápagos. El hotel nos ofrece jardines, bañeras de hidromasaje, zonas de lecturas y una hermosa vista hacia la Laguna de los Flamencos. En este lugar tendremos nuestra cena y las actividades de evaluación. Posteriormente, un merecido descanso. El día ha culminado y mañana nos espera una nueva aventura.